Cuando Michael Brown y Nico Ducote vinieron a presentarnos el proyecto CIPEC, a Fede Brown y a mí, personalmente a mí lo que me atrajo fue esa aproximación novedosa y bastante única que proponían ellos a la tarea de elaborar políticas públicas en la Argentina. Eso que yo llamé para mi fuero interno el approach CIPEC. Ese approach se basaba sobre 3 elementos diferenciadores que eran: el primero, CIPEC tenía como misión principal la de promover políticas públicas, pero con un foco no exclusivamente en la elaboración teórica de las mismas y la justificación teórica de las mismas, sino en el diseño y aún la participación activa en el proceso de implementación de las mismas. O sea que su tarea no terminaba simplemente con la redacción de un white paper, sino que solamente finalizaba cuando esas políticas públicas se habían concretamente implementado. Ese era el primer elemento. A tal punto de que eso es lo que originó esa frase marketinera que utilizaban en aquella época para diferenciar a CIPEC de otras ofertas similares, diciendo que CIPEC no era solo un think tank, sino que era el único do tank de la región. El segundo punto era una especie de agnosticismo ideológico, o sea que se proponía promover políticas públicas sobre la base de su racionalidad, de su lógica, y no de ningún dogma ideológico. Y el tercero era que prometían aplicar un criterio pragmático y realista en la selección de esas reformas o esas políticas a promover. O sea que privilegiando aquellas políticas y reformas que tuvieran ciertas y genuinas chances de ser implementadas algún día, por más que tuvieran un scope relativamente modesto, y no desperdiciar recursos en reformas faraónicas y cambios copernicanos que eran muy atractivos para la tribuna, pero que estaban destinados definitivamente a ese inmenso cementerio de buenas intenciones que nunca se implementaron. Esos 3 elementos son los que me fascinaron, por lo menos a mí, y decidimos bancarlos, decidimos financiarlos. Ahora, eran ideas y faltaba ver si realmente podían ser implementadas. Bueno, pasaron 25 años, esos 25 años no fueron todas rosas, si bien hubo algunos periodos en donde, que yo llamo del estrellato, en donde las ideas de CIPEC eran solicitadas y los proyectos eran solicitados por todos los factores de poder, eran populares, y entonces gobernadores, ministros, todos solicitando su apoyo, y como suele suceder en esos casos, las donaciones y los aportes fluían generosamente a las arcas de CIPEC, permitiendo y fondeando un crecimiento bastante exponencial. Pero hubo otros años, muchos años, mucho menos glamorosos, en donde la labor de CIPEC se tuvo que hacer con un perfil mucho más bajo, y donde la influencia de CIPEC se debió ejercer por un trabajo detrás de las bambalinas. Lo importante es que aún en esa época de las vacas flacas, by the way, en esas épocas obviamente los fondos continuaron fluyendo, pero limitados esta vez a la gente y a las organizaciones que genuinamente creían en la importancia del approach CIPEC, independientemente de la coyuntura. Ahora, lo importante es que aún en esos periodos de vacas flacas, CIPEC se supo adaptar. Adaptó su modus operandi, pero no su esencia, a las necesidades de ese momento. Por ejemplo, si los ministros del Poder Ejecutivo Nacional tenían otras prioridades, bueno, CIPEC se enfocó bastante en la actividad en las provincias, y
en otros poderes diferentes al Ejecutivo, por ejemplo, el legislativo y el judicial, o interactuando con funcionarios de un perfil quizá más operativo que político. En fin, lo importante es que pudo mantener su capacidad de influir. Entonces, es justamente esa resiliencia, esa capacidad de adaptar el modus operandi y no su esencia al marco político prevaleciente en cada momento, esa capacidad de promover políticas públicas racionales y sanas, independientemente de un marco ideológico siempre cambiante y volátil de la Argentina, es la que permitió a CIPEC mantener su relevancia. Entonces, después de 25 años, se puede decir, y yo puedo afirmar, de que el approach CIPEC pasó la prueba del tiempo, y eso es lo que me reconforta y lo que me asegura de que CIPEC va a continuar siendo un jugador relevante y positivo en la evolución de las políticas públicas de este país.